No tiene un propósito. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraiga a la sexualidad humana de toda connotación natural y biológica para solamente circunscribirla dentro del aspecto de la cultura, como si la sexualidad fuese una mera construcción cultural, pero no solamente es una superstición desde el punto de vista de ese enfoque, sino que además utiliza minorías para llevarlas hacia el conflicto, porque la izquierda vive del conflicto. Entonces, de esta manera busca tener militantes o ejército de militantes gratuitos que reemplazan a lo que antes eran los obreros, porque ya no los tienen. Y de esa manera ir forjando el conflicto social a través de diferentes mecanismos y de diferentes agitaciones políticas. Pero una tal vez de las causas que motivan a esas grandes naciones, pues estamos hablando de grupos, pero de países poderosos. Uno de los fines que se analiza y se dice que buscan con esto, decir, con promover la igualdad de género, de que la homosexualidad, el matrimonio, es la reducción de la población. Claro. ¿Ustedes le hace sentido a eso? Miren, ¿O el control de la natalidad a nivel mundial? Perdóname. Puede ser que haya otro tipo de propósitos, pero lo que sí está claro es que si esto parte del primer mundo, en donde el homosexual tiene derecho a la intimidad sin mayores problemas y en donde la mujer está plenamente emancipada, es presidente, ministro, catedrática, es absurdo que ahora los homosexuales y las mujeres hagan a pedir derechos cuando ya gozan de ellos. Ahora bien, hay también una serie de intereses materiales que es importante subrayar. Porque ¿Cómo cuáles? Hasta ahora hemos hablado de los intereses ideológicos, pero hay intereses materiales, por ejemplo, la legalización del aborto en este país. Es decir... ¿Y cuál es el interés material que eso pudiera tener? Que cada aborto es plata en el mercado. Y que la Planned Parenthood, que es la internacional abortista que está financiando movimientos feministas y LGBT en toda nuestra región, le conviene que se legalice el aborto en todos nuestros países porque de esa forma es más negocio para ellos. En Argentina en este momento iniciamos hace algunos años con las 3 causales que se discuten hoy aquí. Hoy lo que se discute en nuestro país es la legalización absoluta del aborto. Todavía no se aprobó y la Planned Parenthood ya tiene un edificio en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que ya las condicionalidades hace tiempo que las aprobaron en Argentina. Muchos las que se están discutiendo acá todavía. Es una agenda progresiva. Todo lo que pide la agenda de género parte siempre como excepción, parte de una manera tímida, luego va avanzando. Por ejemplo, se aprobaron las causales, ahora se está discutiendo que no haya ninguna causal, sino que sea la regla general. Se aprobó la unión civil pero aquí homosexual. Sí, aquí tienen 3 causales, es decir, que promueven, que... Quieren 3 causales, pero sí. Una vez si logran aprobar esto, y ojalá que no lo hagan, el año que viene o dentro de 2 años van a ir por más causales o por directamente imponerlo sin ningún tipo de complicación burocrática. Todo país que hoy está liberalizado el aborto al 100% empezó con causales. Es decir, esto es el inicio de un proceso, no es el fin de un proceso. Se empieza por ahí porque no se puede empezar por lo más, se tienen que empezar por lo menos. Entonces nosotros lo que tenemos en América Latina y sobre todo ustedes que no han iniciado todavía con toda la fuerza ese proceso, es la posibilidad de estudiar otros países donde la ideología de género penetró con mucha mayor fuerza. Hay otro gran interés. Se podría decir que han tenido éxito. Han tenido, pero completamente éxito, y en el primer mundo lo que uno ve es realmente un totalitarismo enmascarado de liberación. Hoy en día una persona, por ejemplo, en Canadá, que se refiere a otra en disonancia con su pronombre de género, con su identidad de género, puede ir 6 meses preso. Si usted a mí hoy me asegura que es una mujer en vez de un hombre, y nosotros estamos haciendo este programa en Canadá, y yo a usted lo trato de él en vez de ella, yo estoy usando mal el pronombre de género que usted se autopercibe. Y usted me puede judicializar a mí y yo terminar 6 meses preso. ¿Qué es eso sino una tiranía escondida atrás de una bandera de inclusión? Hoy en día los médicos británicos tienen prohibido decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. ¿Y entonces? Tienen que inventarse nuevas palabras. ¿Y quién las inventa? El Estado, porque no hay ideología de género sin estatismo. ¿Y por qué se prohibió estas palabras mamá, papá, hombre y mujer para la medicina en Gran Bretaña? Porque resulta que hace 1 año y medio llegó una mujer que se autopercibía como un hombre embarazada y los médicos les dijeron: felicitaciones señora, usted va a ser madre, y ella dijo: ¿cómo señora? Yo soy un hombre. Entonces todo ese revuelo terminó en eso. Y ejemplos como estos tenemos en todos los países del primer mundo. En Francia hay pueblos que han prohibido ya la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Por qué razón? Porque no existe señorito, entonces hay iniquidad de género. Oh, Dios mío. Pero mire, le doy uno más para que se ría más todavía. En Suecia, el partido de izquierda en estos momentos está peticionando una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Parece que quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Pero Agustín puso una serie de ejemplos tragicómicos, ¿no?
obrantes del primer mundo. En Argentina no estamos lejos de eso. En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos denuncias ante organismos que se encargan de perseguir la discriminación. ¿Y qué es la discriminación? Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita. Esas son una ONG. No, es un órgano del Estado. Del Estado. Por ejemplo, en este momento en Argentina, en las currículas escolares para los niños se les enseña el derecho a la masturbación, al sexo anal. Estamos hablando de niños de 5 o 6 años. Dios mío. Planes educativos. Que obviamente no los inventamos los argentinos, los exportamos los argentinos. Aquí se trató de hacer una especie de folleto sobre eso también. Es que es una agenda integral progresiva que va destruyendo una serie de tradiciones, valores y libertades que nuestra civilización ha conquistado a lo largo de mucho tiempo. Fíjese, todo está pervertido. ¿Qué nos dirían a nosotros? Estos están en contra de la educación sexual. No, nosotros estamos a favor de la educación sexual en la ciencia. No en la educación en la ideología de género o el adoctrinamiento. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la educación sexual en la ciencia contempla la comprensión anatómica y fisiológica de la reproducción humana. Okay. El adoctrinamiento de género es enseñarle a un niño de 7 años cómo tener una relación anal, por ejemplo. O por ejemplo, que puede ser lo que él quiere ser porque la sexualidad... Decirle como el folleto en otro que decía, pruebe con los dos para ver finalmente cuál le gusta más. Eso no es educación sexual. Lo mismo pasa con el aborto. ¿Cómo les venden a ustedes aquí el aborto? Como salud reproductiva, políticas de salud reproductiva. No hay derechos de la mujer. El derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, pero no dispone de su cuerpo, dispone del cuerpo de un tercero reconocido así, no por la iglesia, sino por la ciencia, por la genética moderna y encima para matarlo. ¿Y qué es la salud reproductiva sino un plan que viene a prevenir la reproducción y aniquilar la salud en la medida en que entran 2 personas a un hospital, sale una con vida y otra sale dentro de una bolsa para ser arrojada en un tacho de basura? Pero en esto se mueve mucho dinero. En República Dominicana vemos ONG que reciben muchos recursos internacionales. Por supuesto, y ustedes ahora van a tener en mayo una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ha impuesto una legalización forzosa por ejemplo, el mal llamado matrimonio homosexual en todos los Estados miembros de la OEA el día 6 de enero. Y va a venir a este país y tienen dentro de su programa tratar la cuestión de la identidad de género. Tienen todas palabritas que parecen simpáticas. Si yo le digo a ustedes identidad de género, ¿esto a qué les suena? Bueno, lo que es que en la sexualidad lo único válido pasa a ser la autopercepción y no la realidad objetiva y científicamente comprobable, y esa autopercepción que todos tenemos la libertad de Es una construcción social, la autopercepción. La autopercepción viene a ser la liberación respecto de la construcción social, porque ¿qué se dice? Que nuestra sexualidad está construida construida socialmente. Somos presos del heterocapitalismo patriarcal impulsado por la Iglesia Católica, etcétera, todo el discurso que ya conocemos. ¿Cuál es el antídoto? La autopercepción. Liberarme de esas cadenas, y si yo me quiero percibir, por ejemplo, hoy en Europa, no ni siquiera como una mujer, sino pongámosle como un animal, hoy puedo ser hoy una transespecie. ¿Cómo va a ser? Eso ya existe en Europa, las transespecies. En Canadá tenemos el caso de un señor de 52 años que se autopercibe como una nena de 5. Y es promocionado por los medios de comunicación. Y todo es parte de una agenda progresiva en cualquiera de los ámbitos que se lo quiera analizar. Acá, por ejemplo, se empieza en el tema del aborto por causales de excepción y luego para llegar a la regla. En el tema, por ejemplo, que mencionó Agustín, del mal llamado matrimonio homosexual, se empezó, por ejemplo, en Argentina, y esta es la agenda que se viene dando en todos los países donde esto se va aprobando, primero como una unión civil. Luego como el matrimonio homosexual. Luego, como es un matrimonio, lo que pueden se pide adoptar. Es el derecho de adopción. Mire, el 1,6% de la población de Occidente es homosexual. Sin embargo, el 35%... Vamos a ver, vamos despacito con los números. El 1,6% según datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Ahora bien... Es homosexual. Sí, es un dato casi uniforme en todo el globo terráqueo. Ahora, según los estudios que nosotros tenemos chequeados en el libro, el 35% de los niños adoptados por parejas homoparentales, llamémosle. Exacto, sean de hombres con hombres o mujeres con mujeres. Tienen tendencia homosexual luego. O sea, no se respeta el 1,6%. No sé, que sube un 35%. Al 35%, lo cual confirma la alteración psicoafectiva que tienen los niños que son utilizados como mascotas o como experimentos de estas uniones. Le venden que es natural algo que no es natural. Por supuesto. Ahora, nada le quita en la legislación occidental, por suerte, que 2 personas del mismo sexo quieren irse a vivir juntos. Ese es un derecho adquirido. Estamos a favor
favor de eso. Nadie está en contra ni de la libertad ni del derecho irrestricto a vivir la intimidad como a uno le plazca. Pero eso es una cosa y otra cosa es promoverla. Promoverla y institucionalizarla con derechos que son propios del matrimonio y no de uniones colaterales. Fíjense que todo está pervertido en cuanto a las palabras que se usan. La otra vez estuvimos en un periódico de este país y el titular fue: autores argentinos se oponen a la interrupción del embarazo. ¿Qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Por ejemplo, tengo que interrumpir ahora esta nota porque tengo que ir al baño, pero después la reanudo. Se tiene que reanudar para que se interrumpa. ¿El aborto reanuda el embarazo después? No. No, y entonces ¿por qué le llamamos interrupción? Porque nos suena mucho más bonito. Porque de esa forma no le llamamos como efectivamente es, que es el asesinato de un ser humano por nacer.